sea libre, que esté a disposición de los usuarios todo su proceso de creación, el código fuente con que está escrito, tiene una indudable relación con la posibilidad de que ese mismo usuario tenga un control sobre ese software. En ese sentido, sus potencialidades para la defensa de los derechos humanos son realmente muy destacadas y en este segmento vamos a ocuparnos precisamente de ese tema. Ya hemos hablado en otro momento sobre lo que los distintos pactos internacionales, los tratados internacionales que tienen vigencia en la Argentina, hablan sobre al menos algunos de los aspectos de los derechos humanos, como es la libertad de expresión, como el derecho a la privacidad y el derecho a el acceso a los bienes culturales y a los logros de la ciencia y la tecnología que puedan ser gozados por la población. En esta parte vamos a concentrarnos específicamente en ver cómo el uso del software privativo resulta lesivo para algunos de esos derechos que están consagrados en distintos instrumentos internacionales. Antes que eso, hay una concepción equivocada, una confusión sobre un aspecto relacionado con el tema de la privacidad. Y es que hay gente que sostiene de que como no tiene nada que ocultar porque no ha cometido ningún tipo de delito, no tendría por qué ocuparse de que se defienda su privacidad. En general, esos discursos avalan de que haya una vigilancia masiva, que se pueda registrar la actividad de todas las personas, sin tener en cuenta de que el uso que se pueda hacer de semejante información no necesariamente se condice con principios de justicia, y precisamente esa es la razón por la que la privacidad es un derecho humano que está contemplada en las distintas instancias internacionales. Primero, que hablar de privacidad no quiere decir derecho a esconder algo que sea indecoroso o algo malo, sino que tiene que ver con que uno proteja lo que es de uno, las actividades que uno tiene y que no puede no querer, no interesarle o considerar negativo que esté en manos de cualquier persona. Los gustos de cada uno, los hábitos de cada uno, desde la música que uno escucha hasta la comida que prefiere. No tendría por qué nadie tener un derecho a acceder a esa información sobre cada una de las personas. En general hay un conflicto entre seguridad y privacidad, porque generalmente detrás de discursos o intenciones de mejorar la seguridad, de evitar de que se cometan delitos, se suelen impulsar legislaciones y técnicas que violan la privacidad. Porque el tema está, si para evitar un delito es necesario vigilar a las personas, ¿quién vigila a los que vigilan? Y por otro lado, ¿cómo se hace para que esa vigilancia no exceda el supuesto interés de procurar la seguridad colectiva? En general, además, cuando se justifica esa vigilancia, uno no está diciendo solamente de que le dé al Estado el derecho de infringir esos derechos sobre uno, sino también de las otras personas con las que uno se relaciona. Como menciona este autor que está citado acá, Daniel Solov, que escribió en la revista de leyes de San Diego en el año 2007, esto más que la idea del gran hermano, esa vigilancia masiva, se asemeja más al proceso de Kafka, que es una novela corta, donde una burocracia tiene fines que no se puede saber cuáles son y que utilizan la información de las personas para tomar decisiones importantes sobre esas personas, pero al mismo tiempo le niega al pueblo la posibilidad de participar en decidir cómo se usa esa información. Repasando muy brevemente algunos de los tratados que hablan sobre el derecho a la privacidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos ya plantea que nadie tiene que ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Y el segundo punto que se menciona aquí y que también está recogido en otros tratados es que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Vemos que esa
redacción es similar a la que está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ben Emerson, un relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, planteó de que la realidad es que el uso de la tecnología de vigilancia masiva está suprimiendo por completo el derecho a la privacidad de las comunicaciones en Internet. El uso masivo de las redes sociales, que hoy por hoy son parte de la vida cotidiana de muchísima gente, brinda una serie de riesgos para la privacidad de las personas. Acá vemos un pequeño esquema sobre esas posibilidades y qué instancias son en las que puede haber una violación de los derechos a la privacidad de las personas. Las redes sociales permiten la comunicación de usuarios con otros usuarios, compartir cosas, eh, intercambiar no solo comentarios, imágenes, eventos, dar un me gusta. Todas esas interacciones se dan con un grupo de personas, que a su vez interactúan con otras personas. Entonces, el monitoreo de la actividad en las redes sociales, determinar quién es amigo de quién, con quién se comparte, dónde está una persona, qué ha hecho, dónde viajó, es una de las debilidades que tienen las redes sociales y por eso está marcado acá como uno de los puntos a tener en cuenta para preservar la privacidad. Toda esa actividad se vincula con los servidores que pertenecen o son manejados por la empresa que provee el servicio de la red social. Esa información se recolecta y se almacena en grandes bases de datos y ahí es otro punto débil. ¿Qué pasa si alguien accede a esos datos, además de la empresa, sobre la cual también podríamos hablar y vamos a dar algunos ejemplos de los riesgos que esto representa? ¿De qué manera el acceso indebido a esos datos puede presentar otro flanco en contra del derecho a la privacidad? A continuación, antes de que se presente la información de que sea publicada por parte de la empresa que provee el servicio de la red social, hay un proceso de anonimización. Y ahí es donde trabajan analistas, que son los que van a intentar utilizar esa información, por ejemplo, para definir estrategias publicitarias o segmentar o hacer trabajos de investigación sobre la gente que participa en una red social, a partir de esos datos que han sido publicados por parte de la empresa. En estos tres puntos en que se marca acá como posibles riesgos para la privacidad, puede haber adversarios, gente que incluso hasta pueden ser parte de los analistas o parte de la propia empresa, gente que tiene por intención violar la privacidad de las personas. Hemos visto cómo en las redes sociales algunas instancias de debilidad en las que la información de los usuarios puede ser víctima de la apropiación por gente a la cual no estuviera destinada, son por lo menos las actividades mismas de las redes sociales, es decir, los contactos, con quién se contacta con quién, estos con quienes más se contactan, qué tipo de información intercambian, etcétera. Por otro lado, el almacenamiento de toda esa información por parte del proveedor, ante la posibilidad de que hubiera alguna filtración, por ejemplo, o que manos que no estuvieran autorizadas tuvieran acceso a ellos. Y por otro lado, las propias publicaciones hechas por los proveedores y que permiten de que los analistas determinen, establezcan los segmentos hacia los que se va a dirigir cada publicidad. Y por otro lado, bueno, también son todos ellos puntos en los que adversarios, que también podrían ser los propios analistas, o incluso personal de las empresas o de organizaciones del gobierno, pudieran acceder a toda esta información. Ahora, es claro que
la mayor amenaza para la privacidad está dada por este conglomerado que hay detrás de la empresa Google, que si bien muchas veces ofrece software que es libre y que es gratuito, sin embargo, por las características de su forma de negocio, cada vez implica un mayor control y manejo de informaciones personales. Por ejemplo, entre las cosas que el propio Google reconoce que recolecta por el uso de un dispositivo Android, periódicamente cada uno de esos dispositivos que usan Android se comunica con Google para informar determinadas cosas sobre el dispositivo, la conexión a los servicios que se estén usando, etcétera. Y esto está dentro de lo que el propio Google reconoce que va a llevar una información. ¿Qué términos se busca cuando uno busca en el navegador? ¿Qué videos mira? ¿Qué vistas y qué interacciones con contenidos y anuncios, es decir, con publicidades tiene? Fíjese que si bien todo eso está claramente orientado a perfilar al usuario para ofrecerle determinados productos, también implica un conocimiento más profundo de las características de ese usuario, es decir, de qué intereses tiene, y eso no solamente podría ser utilizado para dirigir los anuncios, sino también puede tener otras utilidades. Información sobre la voz y el audio cuando usa las funciones de audio, qué compras realiza, con qué personas se comunica, con quiénes comparte contenido, qué actividad hay en los sitios y en las aplicaciones de otros que utilizan los servicios de Google, qué historial de navegación tiene Chrome, si es que uno utiliza Chrome para navegar, y en la medida en que uno haya sincronizado esa cuenta de Chrome con la cuenta de Google. Como se puede ver, hay una cantidad de elementos que, si bien se justifican, o al menos Google los justifica para poder determinar, segmentar la publicidad que ellos van a ofrecer, y que implica una gran fuente de negocios obviamente para Google, sin embargo, no es el único fin para el que podría servir toda esa información. Si vamos a hablar de redes sociales y del peligro que representan para la privacidad, seguramente el que hoy representa la mayor recolección de informaciones personales y que no necesariamente el usuario ha podido consentir es Facebook. Facebook, con todo el conglomerado que implica el Facebook Group, con Instagram, con WhatsApp y con Telegram, con Messenger, Facebook Messenger, todo ese conjunto de cosas integradas permiten una recopilación de información sobre el usuario que indudablemente es muy fina, muy detallada, sin necesidad, y esto también es importante destacarlo, de apelar a conocer cuál es el contenido de algunos de esos mensajes, como por ejemplo los mensajes privados que se realicen a través de Facebook Messenger. Hace poco un conjunto de organizaciones, entre ellas algunas relacionadas con derechos humanos vinculados con las actividades digitales, le elevaron una carta al fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en la que le hacen ver de que el modelo de negocio que tiene Facebook está basado en integrar distintas aplicaciones, pero bajo la lógica de los propios objetivos de la empresa y no de la privacidad de los usuarios. Esto suena bastante lógico, pero es decir, lógico desde el punto de vista de quien está manejando esos servicios. Ellos quieren sus ganancias, no le importa, no está entre sus intereses defender la privacidad de los usuarios. Ahora, lo que marcan este conjunto de personas, de organizaciones, mejor dicho, es que esas actividades de Facebook violan la privacidad de los usuarios. Y es ahí el punto donde resulta de gravedad. En ese sentido, es importante marcar de que Facebook tiene a WhatsApp, al propio Facebook, y tiene al Messenger. Cada uno de esos servicios tiene funciones distintas y por lo tanto recopilar información de todas ellas e integrarlas permite un perfilado más preciso. En general WhatsApp se utiliza más comúnmente para mensajes de tipo personal, a la familia, a los amigos,
también puede utilizarlo para vincularse con empresas o con servicios. Por ejemplo, Mercado Pago es una de las que utiliza WhatsApp para alguna de las funciones. Sin embargo, el uso cotidiano, habitual que uno hace de WhatsApp, en general, es comunicación de tipo privada, personal. Compartir los datos entre ellas, entre todas estas aplicaciones que tienen funciones distintas, le permite a la empresa de Facebook, al grupo Facebook, realizar perfiles que sean más precisos, conocer con más detalle a los usuarios. Porque no solamente va a ver qué cosas le gusta compartir con grupos, como era la idea de Facebook en general, donde uno publica pensando en que lo va a ver un conjunto de gente, a lo que tiene WhatsApp, que es para mensajes más de carácter personal. Eso no implica que desconocer de que Facebook sí brinda cierta protección a las comunicaciones a través de sus distintos servicios. Si uno usa WhatsApp o usa Facebook Messenger, la comunicación, el contenido de lo que se va a conversar a través de estas aplicaciones está cifrado. Y está cifrado con un algoritmo que es el de Signal, que está bastante probado, y justamente está probado porque es público y porque mucha gente ha podido opinar sobre él. Pero no es ese el punto a donde apunta Facebook. No es a qué es lo que uno está diciendo en las conversaciones, sino a cuánto está diciendo, con quiénes está diciendo, con qué frecuencia lo hace y qué tipo de cosas hace. Sí, en cambio, el propio Facebook permite que se publiquen imágenes, textos que sí son de carácter público y sobre los cuales Facebook sí tiene un control. Si eso se puede cruzar con lo que está en la utilización de otros tipos de servicios, indudablemente permite un conocimiento mucho más detallado de las características de las personas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la identidad de las personas con las que uno habla, etcétera, es una información que uno no necesariamente querría compartir, pero además de eso, las personas esas con las que uno se contacta podrían no querer que se comparta. Y uno, al estar avalando alguna de las políticas de servicios de empresas como Facebook, lo está haciendo. Es decir, si yo me comunico con otras personas y esas otras personas no quieren que sus comunicaciones estén siendo relevadas, lo están haciendo de todos modos porque yo he aceptado los términos del servicio. No debería llamar mucho la atención, pero esto llevó a que la Secretaría de Comercio Interior de la Argentina, a través o tomando un dictamen producido por una de sus dependencias, libró una cautelar contra la empresa Facebook por WhatsApp. ¿De dónde sale esto? Como todos sabrán, hay nuevas políticas de privacidad en WhatsApp, nuevos términos de servicio, que si uno no acepta esos nuevos términos, va a ir perdiendo funcionalidades y al fin y al cabo va a tener que dejar de usar esa aplicación. No importa si uno le gusta o no, con quienes tiene contactos, no. Si es que uno no acepta las normas que quiere poner en WhatsApp, que implican compartir la información precisamente con Facebook, uno no va a poder seguir usando WhatsApp al cabo de algún tiempo que no está claramente determinado y que ha ido cambiando. El tema es que eso lo puede hacer. No hay una igualdad entre el usuario y la empresa en cuanto a las posibilidades de aceptar esto. ¿Por qué? Porque hoy la enorme mayoría de los usuarios utiliza WhatsApp y no otras alternativas por las cuales podría cada uno decir, bueno, yo no uso más WhatsApp porque no comparto esas nuevas políticas, voy a usar otra cosa. Y eso es lo que va a apuntar la Secretaría de Comercio Interior en la Argentina para haber librado una cautelar. Y es que WhatsApp está haciendo abuso de una posición dominante. Acá lo que marca en la información de prensa de esa secretaría es que WhatsApp tiene una penetración que supera el 76% de los teléfonos móviles del país. Ninguna de las otras aplicaciones que podrían cumplir funciones similares tiene ni remotamente un nivel de uso como el que podría tener WhatsApp. Más aún,
Si uno quiere tener la aplicación WhatsApp y también algunas de sus rivales como Telegram y Signal, y de mínima necesita en general tener un celular, un dispositivo inteligente bastante importante, que tenga capacidad de procesamiento y de almacenamiento como para tener en simultáneo esas tres aplicaciones. Y eso sin contar que se pueda tener Instagram, Facebook, etcétera. Entonces, no es que uno puede libremente decir, me gusta la política de privacidad de WhatsApp, entonces la acepto, o no me gusta y por lo tanto me voy a otro servicio. Porque usted se va a otro servicio y no tiene con quién comunicarse si las otras personas no lo han hecho. Es decir, a eso se refiere cuando se habla de un abuso de su posición dominante, porque puede imponerle al usuario lo que va a tener que aceptar bajo pena de ir perdiendo funcionalidades en una primera etapa y finalmente no poder usar más la aplicación. Eso lo marca justamente en la gacetilla de la Secretaría, de que hay una fuerte asimetría, dice, en el poder de negociación entre el usuario y WhatsApp. No es que yo usuario suelto, ni siquiera un colectivo de usuarios, puede decirle, mire, don Zuckerberg, hagamos las cosas de otra forma. Tiene que aceptar o directamente dejar de utilizar el servicio. Entonces, lo que determina esa cautelar es que no puede WhatsApp imponer esos términos de servicio y realizar la compartición de información o compartir esa información con la que se está recolectando de otras aplicaciones como Facebook e Instagram, y lo hace hasta que la propia Secretaría puede investigar cuál es el contenido. Es decir, cuáles son las lesiones que potencialmente podrían traer a la privacidad de las personas. Y bueno, por supuesto, eso ponerlo en el contexto de esta asimetría que estamos hablando, de que un usuario no tiene la posibilidad o la potestad de influir realmente en los términos de servicio porque no tiene alternativas equivalentes al día de hoy en la realidad, no en lo que teóricamente se podría hacer. Ahora bien, esos datos de Facebook, ahí veíamos, si recordamos, en todo caso lo volvamos a ver un momentito, aquel viejo gráfico de los puntos débiles de las redes sociales, y uno de ellos era el almacenamiento de los datos que el proveedor de servicio llevaba. ¿Será posible entonces, o cómo podemos evaluar nosotros el uso de esos datos de parte de Facebook? Y hay alguna información de prensa que podemos compartir acá que nos da una idea de cómo utiliza Facebook las cosas. Este es una noticia publicada en Telam. Investigarán a Facebook por la filtración de datos de más de 2 millones de cuentas. Es un conjunto de datos que forma parte de una filtración masiva y que a nivel global afectó a 533 millones de usuarios de 106 países. De mínimo uno podría decir, bueno, tan en buenas manos, tan cuantiosa información no está. O de algún modo ya está yéndose a gente que no era para la cual uno estaba consintiendo, aún en el mejor de los casos. O sea, aún si uno está de acuerdo con los términos de Facebook, puede ocurrir, como acá lo se demuestra, que esa información vaya para otro lado. Este es un diario uruguayo que se llama La Diaria. Masiva filtración de datos personales en Facebook afecta a más de 1,5 millones de cuentas uruguayas. Como para comparar lo que en distintos países ese mismo hecho ha demostrado. Ahora bien, uno diría, si esta gente, esta empresa, esta gigantesca compañía con una enorme cantidad de empleados, con profesionales técnicos dedicados a esto, observa, comprueba de que ha habido alguna falla de seguridad que afecta a cada uno de sus usuarios, a quienes se supone tiene en alta estima, de mínimo uno esperaría que la empresa tenga una activa participación en solucionar la cuestión y sobre todo en informarle a los usuarios cuáles son los problemas. Acá, de un medio que por ahí no citamos con mucha frecuencia, pero acá lo deja claro también en su título, el diario Clarín. Ciberseguridad, dice, Facebook no planea notificar a sus usuarios sobre la masiva filtración de datos. Así que no está tampoco en los intereses
de la firma hacer llegar a cada uno de sus usuarios información sobre lo que había ocurrido. No es la primera vez que Facebook está involucrado en situaciones así. Esto es una captura de una imagen de un sitio, publicación de la BBC, un diario británico, donde se informaba que por el caso de Cambridge Analytica, Facebook tenía que pagar una multa por el mal manejo de datos de 87 millones de usuarios. Esto es antes que esta filtración que vimos hace un momento, que era de abril de este año. Esto es de un tiempo atrás. De hecho, es por 2015 más o menos cuando empieza el escándalo en torno a Cambridge Analytica. ¿De qué se trataba? De que una empresa dedicada a ofrecer campañas políticas accede a la información de Facebook para perfilar cómo le iba a llegar la información de determinados políticos a cada uno de los usuarios. Eso no había sido legalmente ni consentido por los usuarios y se supone que Facebook tampoco lo hizo, pero lo cierto es que esa información llegó y como tal fue la empresa condenada a pagar por ello. Esta imagen que está acá, por supuesto está un poco pixelado por razones lógicas, una publicidad que venía acá. Eso es algo que permitía Google. Es decir, yo estoy leyendo a la BBC y veo una publicidad y esa publicidad se dirigió a mí gracias a todos estos algoritmos que tiene Google y a todo el control de información que tiene sobre nosotros. Hay formas de evitar de que estas imágenes y ese registro de información que se hace cuando uno navega quede, pero lo vamos a ver en breve. Y acá está, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos le ordenó a la red social pagar $5.000 millones por sus malas prácticas en el manejo de seguridad de los datos. Esto es del caso de Cambridge Analytica que hacíamos referencia recientemente. Por supuesto que $5.000 millones, que es una enorme cantidad para un país, incluso como el nuestro, es nada para una empresa como Facebook.